Gracias. Por ahí. Miren esa hoja, por favor, por lado y lado. Desafío a que alguien, por favor, me diga qué dice esas hojas. ¿Sí? Rótenlas así rápidamente. Si hay alguien que pueda descifrarme qué dice esa hoja. ¿Qué dice esa hoja? Bueno, mientras lo van viendo, pásenla, rótenla. Rótenla a ver si alguno la puede ver. Mientras descubrimos el secreto, ¿qué tal si vamos orando? Le pedimos al Señor que nos guíe esta mañana. Cierra tus ojos, por favor, y siempre les animo a ustedes mismos que le pidan al Señor que les hable. Es muy importante que tú le pidas a Dios, háblame, por favor. ¿Sí? Si hay algo que te está cargando y que te es tropiezo para escuchar, aparte de la música que tenemos al lado, entrégaselo también al Señor. Señor, danos descanso hoy en tu palabra y ayúdanos, Señor, a tener claridad en ella, que traiga esperanza, Señor, y de alguna manera misteriosa te rogamos que aún nuestra ambientación nos ayude de alguna manera a comprender el sermón. Guárdanos de la distracción, Señor, que tenemos ambiental hoy. Te pedimos que tu Espíritu hable, por favor. Hoy particularmente que hablaremos del Espíritu Santo y de cómo éste revela al corazón las cosas misteriosas y secretas de Dios. Te rogamos que hoy nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a predicar bien entonado, ¿no? Bueno, ustedes se han dado cuenta de lo difícil que es que una persona llegue a creer en el Señor Jesús. ¿Eso les parece fácil o les parece complicado? ¿Cómo ha sido la experiencia? Con los amigos, familiares, el esposo, la esposa, duro, ¿cierto? Empezando por uno mismo, ¿no? ¿A cuántos se tardaron quizás un año en conocer al Señor Jesús? Que alguien les estaba compartiendo, hablando. ¿Un año? ¿Más de un año? ¿Más de 5 años? ¿Alguien tiene el corazón más duro que Carlos Mario? ¿10 años? Listo. 10 años. Es que es muy difícil creer, ¿sí o no? Es difícil creer. Ahora. No es tan difícil, no es tanto creer. Es lo que implica creer. Lo que implica creer. Ok, creo que es ambas cosas. Y vamos a hablar hoy de eso. ¿Ya alguien descifró la hojita? Nada. Bueno, un voluntario que me traiga las 2 hojas, por favor, por acá adelante. Luz infrarroja, ¿cierto? ¿Por qué creen que es tan difícil creer? ¿Por qué? Porque es que uno puede hablarle a personas el mismo mensaje, ¿cierto? De hecho, el mismo mensaje que te convenció a ti de que necesitabas arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Le puedes decir exactamente las mismas palabras. Es más, le puedes mandar el link de la predicación en donde te convertiste. Pero curiosamente no causa el mismo efecto. ¿Se han topado con eso? ¿O no? Ustedes nunca le comparten la fe a nadie. Ok. Hay unos que se ríen. Es cierto, es como complejo. ¿Me prestan las 2 hojitas, porfa? Eso. Uno todavía ahí trata. Está con una velita. Constantemente una velita. Eso. A ver, un voluntario, Jonta y David. Uno trata de diferentes formas, métodos, aún con diferentes personas, mirar si de pronto, si es que esta persona le explica, sí, este sí va a comprender. Pero nada ocurre. Muchas gracias. ¿Nadie pudo con esto? Toca ya, hermano. Yo creo que lo que fue. Yo creo que ya. De pronto, con ayuno y oración, hermano. ¿Por qué creen que es tan difícil creer? ¿Corazón duro? Yo creo que muchas veces las personas no creemos es porque no lo vemos. Porque no lo vemos, sí. Absolutamente siempre todos somos muy visuales, pero
la misma palabra que dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Como Tomás, que necesitamos creer. A ver, Mari. Porque esperamos un mundo ideal y este no es el mundo en el que... Eso, también hay como tropiezos para creer en las medio de las circunstancias, como que bueno, y en medio de tanto mal, ¿cómo es que Dios dónde está? Si Dios es bueno. La verdad es que es una mezcla de todo eso. Sin embargo, esta mañana yo quisiera que nos quedara muy claro algo en el corazón. Nosotros, tú y yo, no podemos creer ni nadie a nuestro alrededor, si no es porque se nos es revelado. ¿Listo? Se me perdió ya a mí. Te cambiaron la vida. Cambiaron la que no ve. Sí. Ultravioleta. Ahora sí, este lado. ¿La vieron un poquitico? Freddy, ¿tienes la imagen, por favor? Que tengo ahí. ¿Sí? Ahí ven que hay algo. Se ve como jeroglíficos. Es que así copio yo. Lo que ven ahí es esto. Lo que ven ahí es esto. Eso que estaba en la hoja es esto. Y páramela, Freddy. Ahorita vamos a volver a esto. La fe, por más de que te la pasen, la veas, le pongas lucecitas del celular de diferentes colores o le pases una vela, sigue sin ver absolutamente nada. Nada. Porque la palabra del Señor hoy nos va a mostrar que eso necesita ser revelado. Revelado. Algo que trae luz en medio de la tiniebla. Algo que trae luz a tu oscuridad. Y eso es lo que vamos a leer hoy en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2. Por favor, vayan ahí conmigo al capítulo 2. Hoy la palabra nos va a enseñar que es que el Evangelio, las buenas noticias de Dios, vienen en clave de misterio. En clave de misterio. ¿La tienen ahí? Primera de Corintios 2. Pablo, con el pastor Mauricio, hace 8 días, estaba hablando acerca de la sabiduría y el poder de Dios, ¿cierto? De cómo los judíos buscan ¿qué? Señales. Y los gentiles buscan sabiduría. Ya lo digo que estuvo aquí en la predicación. Los gentiles buscan sabiduría, los judíos buscan señales. Pablo dice que él, por esa razón, cuando estuvo en medio de ellos visitándolos, no se determinó en algo, que no iba a conocer de otra cosa, sino de Cristo y este crucificado. Que a pesar de que la fe del mensaje del Evangelio se ve como debilidad, se ve como locura y es tropiezo para muchas personas, él no se iba a poner a hablar de otra cosa, sino de eso. Porque eso era la verdad. Que él no iba a depender de la capacidad argumentativa, que ya hemos venido hablando varias veces en Corinto, que era tan importante, sino que iba a depender de ¿qué? Del poder de Dios, para que la fe de ellos no descansara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ahí es donde quedaron la semana pasada, y vamos hoy a leer el capítulo 2, el versículo 6 en adelante. En cambio, dice Pablo, hablamos, ¿cierto? Nosotros hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio, oiga esa palabra, el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman.
Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Luz. Quiero pedirles de antemano disculpas a quienes suelen tomar nota de los puntos, porque hoy no tengo puntos. Vamos a ir exponiendo el pasaje de corrido, así que van cazando puntos y si los encuentran me los dan después, ¿sí? Debemos arrancar este texto por entender qué es eso de la sabiduría, porque es algo abstracto, ¿cierto? Como la sabiduría de Dios. ¿Eso es que nos volvió como más inteligente espiritualmente? ¿O de qué se trata? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de la sabiduría de Dios como igual a un misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio? ¿De qué es lo que está hablando Pablo? ¿Qué es eso que está escondido? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué es lo que está escondido? El misterio del Evangelio. Por eso cuando vemos este tema de la sabiduría, que lo vamos a repetir varias veces, yo quiero que ustedes entiendan que cuando Pablo habla de la sabiduría, está hablando particularmente de esa comprensión de cómo Dios ama al pecador y lo salva en Cristo. Ese misterio escondido son las buenas nuevas de cómo Dios salva al mundo. Como un mundo quebrado, Dios lo está restaurando a través de Jesús. Ese es el gran misterio que desde antes de los tiempos había sido preparado. Eso es lo que Pablo está teniendo en cuenta con la sabiduría de Dios. Ahora, nos dice que la sabiduría de Dios viene en clave de misterio, ¿sí? Está oculta, dice nuestro primer versículo. Sin embargo, aunque está oculta, viene preparada desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Así había sido predestinada para la gloria de ¿quién? De nosotros, de quienes comprendamos esa sabiduría. Esto, mis hermanos, creo que es un ánimo para nosotros comprender que en últimas cuando llegamos a conocer al Señor Jesucristo, a rendir nuestra vida a Él, no fue una cosa que pasó como furtivamente, como que pues Dios al azar ahí como que venga, hágale pues de pronto usted. No, Dios preparó de antemano todo este plan de salvación. Por eso eso resuelve la pregunta de algunos que dicen, pero Dios, ¿por qué permitió el mal? ¿Será que en la creación se le salió del curso cuando Satanás tentó a Adán y Eva? Dice que antes de los tiempos ya todo estaba preparado, que Él ya había previsto lo que iba a suceder y se había provisionado de un Salvador para nosotros. Eso es un misterio grandísimo que no se había entendido en los tiempos y ahora se entiende en este momento. Ningún gobernante la entendió. Y de hecho Pablo cita ahí en el versículo 9 una cita de Isaías 64 que junta tres medios por los cuales nosotros solemos percibir, analizar y asimilar la verdad en todo nuestro contexto: el oído, la vista, la mente. ¿Y qué es lo que dice? Que nada de eso comprendió, conoció de lo que Dios había preparado. ¿Para quién? Para quienes lo aman.
esposas, cuando tú recibes un regalo de tu esposo, y espero que todavía lo reciban, un regalo que fue, digamos que ayer al entrar a la casa como que se encontró que estaban vendiendo alguna cosita, alguna chuchería y tú se lo llevó. Es lo mismo que cuando tú recibes un regalo que sabes por el tiquete de compra que fue comprado hace 6 meses, ¿cierto? Que tiene tu talla exacta, ¿cierto? Que era lo que estabas hace tiempo anhelando y esperando. Es lo mismo recibir los dos tipos de regalo, el que se fue comprado en el último momento, al que sabes que fue comprado hace meses atrás pensando en ti. ¿Cierto? Hay algo especial en esto. Y es lo que Pablo dice. Dios había preparado algo. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama. Y nadie lo había comprendido. Pero aquí, este misterio que Pablo va a expresar es una cosa que es como un regalo precioso que Dios estaba pensando particularmente para ti. Porque te ama. Porque te ama. Ahora, ¿qué es lo que revela el Espíritu? ¿Qué es? Yo quiero animarte a entender esto. A veces es muy difícil comprender el Evangelio. Simplemente porque es toda una nueva forma de ver toda la vida. Toda la vida. Les decía alguna vez que este señor Steve Jobs ponía como la espiritualidad, y no solamente él, sino muchas personas, ponen la espiritualidad, ese tema de tener a Dios en tu vida como un elemento más que tiene que encajar dentro de todas las áreas de la vida que tienes, de trabajo, relaciones, amistades, éxito, sentirse amado, como que todo eso tiene que encajar, y una de esas fichitas que necesitan meter ahí es este tema de Dios. A veces nosotros creemos que creer en Dios es como eso, algo que le hace falta a nuestra vida. Sin embargo, la dificultad para nosotros y para el resto de las personas comprender el Evangelio de verdad es que es toda una nueva manera de pensar. Son unos lentes con los cuales tú ves las cosas totalmente distintas. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tanto mal dentro de mí? ¿Dónde es que puedo hallar esperanza para mí y para nosotros? ¿Dónde hay esperanza para este mundo? ¿Cómo se puede acabar el mal? ¿Yo cómo puedo salvarme de toda esta depravación? ¿Dónde se puede experimentar plenitud? ¿Dónde es que yo encuentro la felicidad? Esa sensación de estar satisfecho en la vida. ¿Dónde? Todas esas preguntas existenciales se responden o en tu trabajo, o en un noviazgo, o en el éxito que tengas, o las respondes en el Evangelio. Pero no hay una mezcla de eso. El Evangelio es toda una comprensión de la vida. Ahora, déjenme mostrar la imagen que les estaba revelando aquí esta luz. Ahora, perdón para los que están así como en la esquina, lo voy a tratar de explicar. Estos son los 3 círculos que algunos han resumido de qué se trata el Evangelio. El Evangelio, cuando Dios empieza a hablar a tu vida, trae una luz que revela esto. Esta es la cosmovisión de la vida. Y déjenme explicar muy rápido. La palabra nos dice, la palabra nos dice que hay un diseño de Dios que fue perfecto, perfecto. No había ningún tipo de tropiezos, ni pecados, ni envidias, ni pleitos, ni celos, ni muerte, ni sufrimiento. Dios diseñó todo perfecto, perfecto. Sin embargo, nosotros en nuestra cotidianidad experimentamos ¿qué? Quebrantamiento, mucho dolor. Todo a nuestro alrededor como que tratamos de armarlo aquí, y es como los castillos de arena que uno arma en el mar. Llega la bolita y ¡fuf! En un momentico se va. El quebrantamiento. La Biblia nos enseña que el quebrantamiento de nuestra vida vino a causa de esto, del pecado. El pecado es simplemente esto: darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios. Es decir, ya tú funcionas como el Señor de tu vida. Tú decides qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú decides cuál es tu futuro, hacia dónde vas, qué es lo mejor para ti. Tú decides qué es lo que te da felicidad. Y dejas de lado lo que Dios diseñó para ti. ¿Cómo fue que el mundo fue diseñado para funcionar? Ese pecado trajo nuestro quebrantamiento.
Ahora, nosotros en el quebrantamiento de la vida, cuando empieza el tema de la salud, o el tema del dinero, o el tema de las relaciones que se quiebran también, cuando empiezas a sentirte rechazado, no aceptado, que no eres exitoso, que no tienes lo que se necesita, cuando empiezas a sufrir en la vida, uno empieza a encontrar como buscar las salidas, buscar salida y solución a ese quebrantamiento, ¿cierto? Entonces yo me siento muy solo en la vida. Yo lo que necesito es ¿qué? Necesito una pareja, ¿sí? Y resulta que me caso con una pareja y a veces esa pareja me hace sentir más solo de lo que me sentía antes. O quizás me meto en un trabajo, porque en última lo que yo necesito es saber quién soy yo, y lo voy a buscar ¿en qué? En mi profesión, en el éxito que pueda tener. Sin embargo me meto y le dediqué toda mi vida a una empresa. Y después me llaman y me dicen: López, que por favor pase a la oficina de recursos humanos. Muchas gracias por su servicio, si es que le dicen, aquí está su cartica. Y todo se viene a pico, todo. Nada en nuestra vida es lo suficientemente fuerte para traer nuevamente este diseño de Dios, como esa felicidad a la vida. Como experimentamos quebrantamiento, Dios amó tanto al mundo. Dice que no quería dejarlo así. Dijo: ¿sabes qué? Yo voy a reparar este desastre que ellos armaron. Y la forma en que lo voy a reparar es ¿cómo? Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para morir en la cruz y que pague todo el pecado de todos ellos. Y ahora yo los puedo recibir como hijos. Y ahora en una relación conmigo, a través de mi Hijo Jesucristo, yo los voy a restaurar. Yo les voy a mostrar que lo único que da esa sensación de plenitud en la vida soy yo. Que lo único que da un amor que no fluctúa con el tiempo, con las circunstancias, soy yo. Que lo único que tiene claridad del propósito, de quiénes son y para qué son hechos en la vida, soy yo. Los voy a poner en relación conmigo. Así que envía a Jesucristo, y eso es lo que entendemos como el Evangelio. Que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice el Evangelio de Juan al finalizar: ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes comprendan a Jesucristo para que sientan y puedan vivir la plenitud de la vida. Ahí el Evangelio es una buena noticia que se nos suelta a nosotros. Pero como toda buena noticia, necesita algo previo. Dice que estas buenas noticias necesitan una respuesta de parte tuya y mía. Arrepentirnos ¿de qué? De nuestro pecado, de nuestra rebelión hacia Dios, y creer. ¿Creer en quién? En Jesús. Creer que Él es el que paga por nuestro pecado. Creer que Él es el que vino a redimir nuestra vida. Creer que Él es el que viene a restaurarnos. Creer que Él es la imagen hacia la cual nosotros estamos siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando empiezas a entender este Evangelio, pasa algo que vuelve al diseño de Dios. Y curiosamente, entre más meditas en el Evangelio y entre más comprendes lo que Jesús hizo en la cruz por ti y las implicaciones de eso en tu vida, más empiezas a ver la restauración ¿en qué? En tus relaciones, en tu trabajo, en la satisfacción, en lo que te produce como gozo en tu vida. Como que empiezas a experimentar la plenitud de Dios. No es entre más te acerques a Dios, no, es entre más comprendas lo que Dios ha hecho para acercarse a ti, lo que empieza a restaurarte por dentro y empieza a capacitarte para volver a recibir el diseño de Dios. Eso es el misterio, ese es el Evangelio. Por eso les digo que es toda una forma de comprender la vida. Cuando hablamos que el Espíritu revela algo, esto es un paquete muy grande, porque cuando alguien viene a ti con un problema, mira, no, es que mi esposo o mi esposa me dejó, no sé qué hacer, mira, es que me acaban de echar del trabajo, o mira, es que me acaban de diagnosticar un cáncer. ¿Cómo respondes tú a esa realidad quebrada de la vida? ¿Cómo? Porque uno normalmente puede traer una comprensión de que Dios va a hacer algo con eso. No hay mal que por bien no venga. Algo bueno tendrá Dios para hacer contigo. No es que seguramente se van a abrir puertas más buenas adelante. Seguramente vas a encontrar una mejor persona hacia adelante.
Ahora, si ustedes se dan cuenta, no hay una respuesta que venga desde aquí, sino que viene desde ¿qué? De la religiosidad, de nuestras ideas de Dios. Pero cuando tú comprendes el Evangelio, empiezas a entender, no, espérame un momentico, ¿sabes qué? Es que yo recuerdo que el Evangelio, la palabra del Señor me enseña que es que en este mundo viene quebrantamiento, que la enfermedad no fue la idea de Dios, que la enfermedad Dios en últimas no la diseñó, sino que vino a causa de nuestro pecado. Que el orgullo del corazón y la dureza del corazón que hace que se revienten las relaciones matrimoniales no fue un diseño de Dios. Dios no lo hizo así, sino que vino ¿por qué? Por el pecado. Espérame, es que sabes que todo este quebrantamiento Dios nos dijo que iba a pasar, y todo eso son las consecuencias de vivir en un mundo que está caído. Pero ahora, ¿dónde puedo darte esperanza a ti? A ti, en que sabes que Dios dice que nos amó tanto, que envió a su Hijo, y cuando estás en su Hijo, cuando has rendido tu vida a Él, tú puedes atravesar la soledad, el divorcio, el desempleo, la escasez, la enfermedad. Puedes atravesar todo con esta conciencia que dice Pablo en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien de los que aman al Señor. ¿Sabes que Dios estaba haciendo algo a través de este sufrimiento? Pero también sabes qué esperanza te puedo dar a ti, que estás sufriendo. Que Dios dice que la historia termina nuevamente restaurada. Que este sufrimiento, que esta enfermedad, que esta escasez, que este malestar que sientes en tu vida va a terminar. Que en últimas va como produciendo ese deseo, Señor, como la creación que gime para que venga el día del Señor. Como que, ¿sabes qué? Es que este no es mi hogar. Con razón, es que este desastre fue lo que armamos por nuestro pecado. Pero Señor Jesús, ven pronto. Yo sé que tú sí puedes dar satisfacción a mi alma. Yo sé que tú sí puedes llenarme. Yo sé que tú sí puedes acabar con esta soledad. Yo sé que tú eres suficiente para mí, Señor. ¿Sí? Eso es una respuesta del Evangelio. Pero del resto las respuestas que damos de no, mira, es que el Señor va a hacer algo mejor. Esos son de los libritos que están en el éxito ahí en la repisa, de superación personal. De eso es. Pero no de la palabra. Porque quien ha comprendido el Evangelio, esta cosmovisión de la vida, llega a decir como Pablo, los sufrimientos que ahora tenemos son nada comparados con la gloria que se va a revelar. ¿Sí? Con la gloria. Eso, mis hermanos, es lo que el Espíritu Santo de Dios revela. Por eso es que es tan difícil, porque estamos inundados de muchas cosas, de mucha información, y particularmente de muchas tergiversaciones del Evangelio. Pero esta cosmovisión de la vida es una cosa espectacular, porque te trae esperanza. Ahora, ¿cómo es que se produce? Perdóname. Pensando en este tema de lo difícil que es creer, Pablo en el capítulo 1, versículo 23, hablaba de que el Evangelio, esto, era un tropiezo para los judíos o para los religiosos que estaban buscando las señales milagrosas. Por eso, de alguna manera, cuando hablas de prosperidad, de milagros y sanidades en una iglesia, normalmente esas son iglesias mucho más grandes que esta. ¿Sí? Normalmente son mucho más grandes. ¿Por qué creen? La ilusión. ¿Cierto? Es que eso es lo que yo necesito, arreglar mi vida. Y aquí me lo están ofreciendo. Sin embargo, Pablo dice a los judíos de su tiempo, que le estaban diciendo, pero muéstranos las señales, los milagros y el poder. Les estaba hablando de un hombre que murió crucificado y en debilidad. Pero ahí no hay nada de prosperidad, ni de milagros, ni de sanidades. De hecho, ni siquiera se pudo bajar de la cruz. Y dice que eso para ellos es un tropiezo. Pero también para los intelectuales, los gentiles de la época, para el ateo, que busca como argumentaciones, venga, pero ayúdame a entender bien esto, ¿Cómo es eso de que un hombre en madero, que murió en un madero, determina el curso de la historia? ¿Cómo es que eso determina la forma en que yo me relaciono con mi esposa? La forma en que yo trabajo. Lo determina todo.
todo, simplemente que necesita ser revelado. ¿Cómo se produce la fe en Cristo? Cuando a mí me preguntan, Jonathan, ¿hace cuánto conoces al Señor? Normalmente yo les digo, creo que hace 5 años. Digo, ¿cómo así? ¿Vos no te criaste en la iglesia? Yo sí me crié en la iglesia. Desde los 15 o 16 años llegué a la iglesia. Pero por ahí hace unos 5 años conocí al Señor realmente. ¿Cómo así? Yo sí, de ahí para atrás viví un montón de religiosidad que aprendí. Pero hubo un momento en mi vida donde algo explotó. ¡Pum! Y como que pude ver cosas que por años nunca pude ver. De mí, del mundo, de Dios. Como que comprendí, como que se me fue vaciada una cosmovisión entera de la vida. Como que yo decía, ahora entiendo quién es Jesús. Y entiendo por qué era necesaria la cruz. Y entiendo cómo eso aplica a mi vida. Eso es una cosa como que... ¡ah! Y saben que, mis hermanos, yo estaba dudando si decirles esto o no, porque no quería meterlos como en el estrés, como que, ay, pero yo no he tenido eso, yo no he tenido eso. Pero sabes que es un buen estrés. Es un buen estrés. Porque, como decía este predicador Paul Washer, es imposible que alguien que ha sido atropellado por un camión no recuerde como que en qué época pasó. Es decir, un acontecimiento tan tenaz como eso, como ser embestido y atropellado por un camión, uno tiene que recordar, oye, hermano, sabes que yo estaba en Mate, estaba en Chores ese día, y yo pasé la calle y eso, ¡boom!, me embistió un carro, yo volé como 3 metros, me metieron ahí inconsciente en la ambulancia. Uno recuerda todos los detalles por lo impactante del momento. Y este predicador Paul Washer dice, que por cierto un mensaje muy bueno, un mensaje de la juventud, se llama el sermón. Dice, es imposible que tú tengas un encuentro con Cristo y tú no recuerdes ni siquiera cuándo fue. Porque el momento en que tú te sientes profundamente sumido y cochino en tu pecado, que no tienes esperanza, que te sientes asustado y temeroso por la ira de Dios que viene contra ti porque te diste cuenta de tu pecado, de cómo te habías revelado hacia Dios. Ese momento en que se prende esa luz y por gracia de Dios empieza a brillar la cruz para ti. Empiezas a ver que necesitabas un Salvador. Ahí estaba Jesús. Y todo lo que religiosamente aprendiste como que empieza a articularse en tu vida. Y se los digo porque varias veces que he acompañado personas en la fe me doy cuenta de eso. Aún pelados que acompañamos por muchos años, después volvieron y como 5 o 6 años después les explico nuevamente el Evangelio. Y yo no había entendido eso. Y yo, hermano, pero todos los días lo explicábamos aquí enfrente, ¿sí me entendés? Es lo mismo. Porque me dices que, pero no me habías dicho esto, y yo, no te creo, en serio. Y es que tiene que ser revelado. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Ni el sermón más tremendo, ni el predicador más tremendo, ni el sermón más contextualizado, más argumentado teológicamente puede lograr eso. Eso solo lo logra el Espíritu Santo de Dios. Hace un tiempo estábamos en la casa de Felipe Webb, uno de los pastores fundadores de la iglesia, y fuimos con un profesor de seminario. Nos sentamos a la mesa y resulta que había un pastor que no conocíamos, un pastor que es como una autoridad en apologética, en la defensa de la fe, en dar los argumentos para desbaratar los argumentos del ateo, ¿sí? Explicar cómo es que la fe tiene sentido, lógico. Entonces nuestro profesor nos dijo, uy no, pero es que este hombre es una eminencia. Él ha escrito un montón de cosas acerca de apologética, defendiendo la fe, eso es muy respetado aquí en Colombia por eso. Y nos sentamos a almorzar y le dice, bueno, Manuel, cuéntame hermano, le dice el profesor, cuéntame hermano, ¿en qué estás en este momento? ¿Qué estás desarrollando de apologética? Así como todo académico la cosa, ¿no? Cuéntame qué estás desarrollando de apologética y no sé qué. Después de que nos hizo semejante discurso y presentación, solamente le faltó que entrara con luces ese hombre. Este hombre saca, este pastor Manuel, no mi hermano, yo ya dejé eso. Okay. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Dijo, sí, me di cuenta que los argumentos
no convencen a nadie, que los argumentos no salvan, que por más articulaciones y la respuesta correcta y que no. Por eso mi forma de trabajar cambió, y creo que fue porque también empezó a pastorear una iglesia de unas maneras muy distintas. Y es lo mismo que quienes han visto esta película muy buena esa. Inquebrantable se llama. Inquebrantable, una película una biografía de Josh McDowell. Hay un momento en la película en donde él, que era ateo, que se pone a investigar y hace un compendio gigante para demostrar que la resurrección no tuvo lugar, que eso es una mentira, una farsa. Termina, después de años de investigar, diciendo esto: es verdad, es verdad. Pero la película dice algo que es muy interesante en ese momento. Dice: sin embargo, todavía no había creído. Es decir, darse cuenta que la fe era real, que el evangelio era verdad. No le daba el argumento para creer, porque eso tiene que ser iluminado por el Espíritu. Ahora, quiero llamar la atención a algo. Esto no dice, entonces, no nos está diciendo Pablo que nosotros no debemos estudiar la palabra, ¿cierto? Que eso es algo, si Dios se lo revela, pues allá ustedes mismos, ¿sí? Por duro de corazón, eso le pasa. La verdad es que la misericordia de Dios es la que nos revela todo, ¿no? Aunque es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios funciona a través de diferentes medios. Y hoy quiero aclarar un poquitico este tema de cómo se da esa revelación, ¿cierto? Esa revelación es como que uno entró en un trance y ¡puf! Y eso como que se le articuló. Eso fue que alguien le profetizó, medio blanqueando los ojos, te dijo algo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso en la vida? Porque la verdad yo creo que muchos de ustedes han estado y hemos estado en muchos tristes movimientos del espíritu que dejan mucho de qué desear, ¿cierto? Algunos de ustedes me han dicho: no, es que fue una iglesia y me dijeron: hablen lenguas, que el Espíritu Santo le va a dar ya. Pero ¿cómo hago? No sé, diga cualquier cosa que le va saliendo. O que te pasan enfrente y te dicen: ven que vamos a orar por ti, ven. Eso es... y dele para atrás. Y luego me decía: pastor, yo no me dejé tumbar, yo no sentía nada. Bien hecho, bien hecho. ¿Cómo el Espíritu Santo nos revela? Tres formas en que el Espíritu Santo, bueno, aquí sí tengo 3 puntos. 3 formas en que el Espíritu Santo revela al corazón. Primero, a través del evangelismo. Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien vaya a predicarles? El evangelismo es la primera herramienta del Espíritu Santo de Dios para que otras personas, igual que nosotros, vengamos a conocerlo a Él. Segunda herramienta, a través de la predicación y la enseñanza de su palabra. 2 Timoteo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, refiriéndose al Evangelio, Pablo le encarga a Timoteo: encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados. Oigan eso, muy importante, capacitados. ¿Para qué? Para enseñar a otros. 2 Timoteo 2:15. Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que interpreta rectamente la palabra de verdad. El segundo medio por el cual el Espíritu Santo revela a nuestra vida es a través de la enseñanza que otros tuvieron sobre nosotros. Pero mis hermanos, un ánimo aquí, la que Dios quiere llevar a través tuyo. Y para eso necesitas capacitarte. Necesitas capacitarte. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo revela en concordancia, en unión, en línea con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. No esperes
que vaya a haber como una revelación especial del Espíritu de Dios sin palabra de Dios. ¿Sí? Solo lee el colombiano. Si solo lees el colombiano. Y aquí está la tercera. La tercera forma en que el Espíritu trae revelación a nuestra vida es a través del estudio personal de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15. Le dice Pablo a Timoteo: desde tu niñez tú conoces las Escrituras, las Sagradas Escrituras, que pueden darte, escucha bien, pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante Cristo. Dígame si no es revelación. Las Escrituras, cuando tú caminas con ellas cada día de tu vida, cuando las conoces de primera mano, no por promesitas, por favor, no por promesitas, no, vas a ella. Cuando lees las Escrituras, ellas tienen la capacidad de darte sabiduría para que comprendas la salvación que hay en Cristo Jesús. Y Romanos 10:17, como lo decías ahorita, la fe viene como el resultado de oír, y el oír la palabra, la sabiduría. A pesar de todo esto que el Espíritu Santo hace, Pablo en el versículo 10 y 13 nos va a decir que nosotros tenemos una limitante. Él va a clasificar al mundo en dos personas: en los hombres naturales y en el hombre espiritual. Hombre natural y hombre espiritual. ¿Qué diferencia tienen? Dice que el hombre espiritual es aquel que le pertenece a Dios, el otro no. El hombre espiritual se guía por Dios, el natural por sus instintos. El espiritual tiene el Espíritu Santo de Dios en él, el natural no. Y ahí hay una gran pregunta: ¿en dónde quepo yo? ¿En cuál clasificación estoy? El Espíritu Santo de Dios dice que viene y escudriña el corazón de Dios y nos da activamente la capacidad de entender su voluntad si nosotros somos guiados por el Espíritu, que nos hace entender por su gracia lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Ahora, quiero hacer una anotación importante acá. La labor, mis hermanos, del Espíritu Santo de Dios en la vida no es hacerte hablar en lenguas, ni hacerte tener visiones ni profecías. Bíblicamente, la labor del Espíritu Santo es iluminar. La labor del Espíritu Santo es ayudarnos a entender lo que Dios ha preparado en Cristo para nosotros. Por eso, mis hermanos, yo quiero animarte en algo para que tengan filtro a la hora de que vayan y visiten otras iglesias, aun que escuchen otras predicaciones o canales famosos de televisión. Si la labor bíblicamente que el Espíritu Santo tiene es iluminar a Cristo, todo mover del Espíritu que no apunte a Jesús tiene que tener un gran interrogante. Todo mover del Espíritu que apunte a la experiencia tiene que tener un gran interrogante. Porque lo que dice la palabra es que el Espíritu de Dios, ¿sabes qué hace? El Espíritu Santo de Dios te lleva de rodillas en arrepentimiento. No es para que sientas calambres ni cosquillas en el corazón. Es para que guiarte al arrepentimiento y a la fe. Para eso es el Espíritu Santo de Dios. No es para que tengas paz como que, ay sí, todo se arreglará en esta alabanza tan bonita. No, es para que tengas paz comprendiendo el Evangelio y cómo te trae esperanza en las situaciones que estás viviendo. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Alguien decía que el Espíritu Santo es como las luces que proyectan ese monumento de Washington, de George Washington, que está en Washington. ¿Cierto? Es una cosa grande, blanca, enorme, bonita. Decía, el Espíritu Santo solamente ilumina eso para nosotros. Es como si alguien viera el monumento y dijera, uy, qué luz tan bonita, ve, ¿cierto? El Espíritu Santo solamente trae eso, claridad para que veas más a Cristo.
Es lo que nos está diciendo nuestro texto. Nos hace entender lo que por la gracia de Dios se nos ha concedido en Jesús. Pero no solamente eso, sino que el Espíritu Santo, dice el versículo 13, nos capacita también para que podamos enseñar a otros verdades espirituales en términos espirituales. Y eso es una belleza, porque dice Dios que a quienes hemos creído nos ha sido dado su Espíritu, y ese Espíritu no solamente nos va a recordar todo lo que Cristo nos dijo, nos va a transformar desde adentro, sino que también nos va a capacitar para ser útiles en la obra suya. Gloria al Señor por eso. Que su Espíritu viene y tú que te sientes a veces tan amedrentado como que yo no sé, pero quién sabe. No, dice que el Espíritu viene y te capacita a ti para hacerte un instrumento útil en las manos de Dios para la redención de otras vidas. Eso es una cosa preciosa de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Necesitamos entender que para poder comprender todas estas cosas, para ser utilizados como instrumentos de Dios, para poder articular el Evangelio en nuestra vida y una comprensión entera de quiénes somos y quién es Él y qué está haciendo Dios en este mundo, necesitas tener al Espíritu Santo de Dios. Lo necesitas. ¿Y cómo puedo tener el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo creen que se obtiene el Espíritu Santo? Claro, dice Lucas, el Evangelio de Lucas dice eso, ¿cierto? ¿Cuánto más el Padre no les dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Os recibiréis una vez creas en Cristo, recibiréis el Espíritu Santo. Hay un texto en Efesios que nos deja claridad de esto. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en Él, al referirse a Cristo, también vosotros. Efesios 1, 13, 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ¿cierto? El sello, la marca, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cómo puedes tener el Espíritu Santo de Dios? Tú quieres ver la vida con los ojos de Dios, quieres tener una relación íntima con Él, quieres tener su Espíritu Santo dentro de ti. Aquí está, el camino es simple. Oye el Evangelio, escudriña la palabra de verdad y cree en el Evangelio. Eso es todo. Oye y cree y serás sellado por el Espíritu. Y ese sello del Espíritu, mis hermanos, dice que es una marca que garantiza una herencia para nosotros, que permanecerá hasta el fin. Nuestro texto termina hablando de la mente de Cristo, la mente de Cristo. Y me alegra mucho hoy con este pasaje tener la Santa Cena con nosotros. Porque si te das cuenta, el Espíritu Santo de Dios que viene a nosotros y nos da la mente de Cristo, en últimas todo eso solo es posible porque hemos tenido comunión con Él. ¿Comunión cómo? En el arrepentimiento de vivir tu vida como la estás viviendo, alejado del Señor, en rebeldía al Señor, y poniendo la fe en un sacrificio que, como la Santa Cena nos recuerda, fue puesto. Alguien oraba ahorita, ay, pero yo no entiendo mucho de eso de la Santa Cena. O sea, fue puesto ¿para qué? Para que hagamos memoria de Él. ¿Y de qué? Sino de recordar su sacrificio. Que en Él Dios abrió un camino
para todos los pecadores como nosotros, para que podamos por fin darnos cuenta de que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, que todo el quebrantamiento que experimentamos nosotros y el mundo a nuestro alrededor tiene que ver con una cosmovisión más grande de la vida, y es que nos hemos rebelado contra Dios. Ahí está el problema de todo. La mente de Cristo, cuando viene a tu vida, empieza a hacer lo que dice nuestro texto, que aquel que es carnal o natural no puede entenderlo, por más que lo vea, lo voltee, no lo entiende. De hecho, le parece locura. El término es estúpido, es como que, ah, bobada, ¿qué cree en una vaina? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Eso al hombre natural le va a parecer como que no tiene ningún sentido para mí. Sin embargo, para el creyente, dice Pablo, que le da la capacidad de juzgar espiritualmente todo. Y mis hermanos, ¿saben qué es eso? Esos son, como les decía hace unos 2 años atrás, son unas gafas para ver la vida. Cuando tú comprendes el Evangelio, cuando te lees a ti mismo a través del Evangelio, y cuando lees las circunstancias y el mundo alrededor tuyo a través de lo que Dios está haciendo en su historia, y cómo es que eso se está articulando a través de las Escrituras, como que entiendes desde la visión de Dios, uy, mi hermano, eso es tan esperanzador. Es tan esperanzador. Cuando estás peleando con tu esposa, es tan esperanzador saber que es que hay un problema en tu corazón que se llama pecado y que te lleva a ser tan orgulloso que no puedes arrepentirte. Es tan esperanzador cuando te sientes como tan incapaz en la vida, como que no has logrado nada, y llega el Evangelio y te recuerda quién eres en Cristo, cuál es la herencia que te ha prometido, cuáles son los tesoros que esperan por ti. Uy, eso es tan lindo. Es tan esperanzador cuando ves gente con problemáticas y sabes que en última lo que necesitan con urgencia no es un psiquiatra ni un psicólogo, sino a Jesús en sus vidas. Es tan esperanzador eso. Y creo que tanto para ti como para mí, hoy nuestra oración debería ser eso: Señor, forma en mí esa mente de Cristo. Ay, Señor, yo quiero ver la vida pero como tú la ves, ¿sí me entiendes? Yo no quiero seguir angustiado por la papita del otro día, ¿cierto? Por estas situaciones, por los quebrantamientos, por los pleitos. Ay, Señor, yo no quiero seguir como yo tan irascible, tan maluco, tan peleador, yo que siempre me deprimo, que soy tan desesperanzado. Señor, yo quiero ver con la mente de Cristo, quiero leer qué es lo que está pasándome. Quiero entender desde el Evangelio qué está mal en mí, para que yo pueda ver qué es que lo que mis falencias, mi escasez y mi necesidad, en últimas me está apuntando a que yo necesito de un Salvador en mi vida. Y que quizás, Señor, muchos de los sufrimientos que tengo me acompañarán hasta el resto de mis días. Como dice Hebreos 11, ¿cierto? Por la fe caminaron viendo de lejos lo que se les había prometido, sin recibirlo. Y claramente en esa actitud de espera de aquello que no recibieron en este tiempo, dio a entender que iban tras una patria, ¿cierto? Una ciudad, la ciudad de Dios. Señor, eso es una cosmovisión de la vida muy grande, que yo no la tengo. Señor, ayúdame a entenderla, por favor. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo para orar? Quizás algunos de ustedes acá esta mañana están viniendo apenas por primera vez. Alguien te ha estado hablando de Dios y has querido como probar qué es eso. ¿Qué es eso? Si estás aquí esta mañana, el Señor tiene ese propósito. Él te está predicando nuevamente la palabra para recordarte eso. Para recordarte eso. Esto es la comprensión de vida que yo quiero que tengas. Lo que estás sufriendo, lo difícil que te resulta a veces la vida, es por eso. Porque este mundo está quebrado, pero yo lo estoy reconstruyendo. Y yo quiero ser parte de tu vida. ¿Sí? Quiero ser parte de tu vida. Pero necesito primero que bajes tus armas y te arrepientas. Yo quiero acercarte a mí. Yo quiero restaurarte. Ven y acércate al sacrificio.
que mi Hijo ha hecho para restaurar nuestra relación. Pero también quiero orar porque sé que muchos de nosotros tenemos personas a las que quisiéramos ver llegar al Señor Jesús. Quizás esposos o esposas, hijos, padres, hermanos, amigos, y que en verdad nos hemos esforzado como tratando de hacerles entender con dibujos, con plastilina, con lo que sea, pero todavía como que no logran comprender esta verdad del Evangelio. Y quisiera animarte en este momentico a que ores por él o por ella. Porque ya te has dado cuenta que no importa la calidad del predicador que le lleves, si su espíritu no trae luz, no lo va a comprender. Y quizás la oración nuestra hoy tenga que ser porque la misma misericordia que operó sobre nuestra vida cuando estábamos endurecidos, porque no es que tú y yo seamos más inteligentes que ellos, la misma misericordia que operó sobre nosotros, opere sobre ellos. Señor, ten compasión también. Ten compasión también de cada una de estas personas que traemos a nuestra memoria hoy. Y aún de aquellos que en este salón aún han estado caminando por años en una religiosidad sin vida. Trae tu espíritu, Señor. Trae tu luz. Y hoy mismo te ruego, Señor, que hagas entender el misterio del Evangelio. Ese que restaura la relación contigo, pero que restaura toda nuestra vida la restaura. Danos eso, Señor, por favor. Solo tú puedes hacerlo. Y nos humillamos, Señor, para darnos cuenta, Señor, de que en últimas es tu misericordia la que nos trae. Así oramos, ten misericordia de nosotros hoy. Que quizás decimos como este hombre que se acercó a ti, Jesús. Creo, mas ayuda a mi incredulidad. Danos tu luz, Señor. Capacítanos en ti. Instala por tu Espíritu que vino a través del arrepentimiento y la fe. Instala la mente de Cristo, por favor. Tanto lo necesitamos para leer nuestra vida, Señor. Pero también para leer la vida de otros. Para poder ayudarlos y servirles con esto que es un tesoro precioso, que brilla pero dentro de estas vasijas de barro. Haz que el poder del Evangelio impacte en nuestro corazón hoy. Que hoy haya nuevos nacimientos en ti. Que hoy sea día de salvación para esta comunidad. Día de salvación. El día en que comprendí lo que Cristo hizo por mí. Y en esa actitud queremos tomar la Santa Cena, Señor. Recordando que como nos dijiste, este es mi cuerpo, este pan representa mi cuerpo, que es partido por ustedes. Cómanlo en memoria de mí. Y esta copa es mi sangre, sangre derramada para un nuevo pacto con ustedes. Tómenla en memoria de mí. Danos gracias, Señor, para comprender este misterio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y en tu nombre y con esa esperanza tomamos esta cena recordándote a ti, pero recordando que un día estaremos sentados a la mesa contigo. Y todo
Todo por lo que angustiamos nuestro corazón quedará en el olvido al verte cara a cara, mientras limpias lágrimas de nuestros ojos, nos recibes en casa. Esa es nuestra esperanza, Señor. No una felicidad de este mundo, sino esa que tendremos contigo. Que hoy, en este entretiempo, disfrutamos por tu Espíritu que vino a morar en nosotros, que nos anima, nos empodera, nos capacita, nos guía hacia ti. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre tomamos esta Santa Cena.